Nunca le tuve miedo al transporte público nocturno, hasta que empecé a notar que el camión siempre hacía una parada que no existía. Yo salía tarde del trabajo, mi turno terminaba casi a la 1 de la mañana, y el último camión era mi única forma de volver a casa. Siempre iba medio vacío, 2 o 3 personas dormidas, el chofer callado, luces blancas que cansaban la vista. La ruta era simple, la conocía de memoria, contaba las paradas casi sin mirar. Pero una noche, después de subir, noté algo distinto. El camión se detuvo entre 2 paradas oficiales. No había señal, ni poste, ni refugio, solo un tramo oscuro de la avenida, sin negocios, sin casa cerca. El chofer abrió las puertas. Nadie subió, nadie bajó. Las puertas se cerraron y seguimos como si nada. Pensé que había sido un error. A la noche siguiente pasó lo mismo. Misma zona, misma duración exacta de la parada. 10 segundos. Lo supe porque miré la hora. Empecé a poner atención. El camión no se detenía por semáforo. No había tráfico. Simplemente se detenía. La tercera noche, alguien bajó. Era un hombre mayor, con ropa normal, como de oficina. Se levantó lento, caminó hacia la puerta y bajó sin mirar atrás. No había absolutamente nada afuera. Oscuridad total. El camión arrancó de inmediato. Me quedé pensando en cómo ese hombre iba a llegar a su casa, porque ahí no había casas. Al día siguiente, le pregunté al chofer con tono casual si esa parada era nueva. No me respondió, ni siquiera me miró. La siguiente semana empecé a notar algo peor. La gente que bajaba ahí nunca volvía a subir en días posteriores. Eran pasajeros habituales, caras que yo reconocía. Un día estaban, al siguiente bajaban en esa parada y nunca más los volvía a ver. Una noche, el camión estaba casi vacío. Solo íbamos 4 personas. Cuando se acercó la zona, sentí un nudo en el estómago. El camión frenó. Las puertas se abrieron. Esta vez escuché una voz por los altavoces. No era la típica voz automática, era la del chofer. Dijo un nombre, no el mío, el de una mujer que estaba sentada más adelante. Ella se levantó sin protestar. Caminó como si supiera exactamente qué hacer. Bajó. Las puertas se cerraron y nadie dijo nada. A partir de esa noche, el altavoz empezó a usarse siempre en esa parada. Siempre decía un nombre. Una sola persona bajaba, nunca más de una. Empecé a grabar audios con el celular. Una madrugada, al revisarlos, me di cuenta de algo que no había notado en el momento. Antes de que el chofer dijera el nombre, se escuchaba una respiración. No del chofer, venía del fondo del camión, como si alguien más estuviera ahí, aunque los asientos estuvieran vacíos. Una noche, el camión se llenó más de lo normal. Había estudiantes, trabajadores, gente cansada. Cuando llegamos a la parada extraña, el camión se detuvo más tiempo. El altavoz tardó. Nadie respiraba. Entonces escuché mi nombre. Sentí que se me aflojaron las piernas. Miré alrededor, esperando que alguien más reaccionara, que fuera un error. Nadie me miró. La voz lo repitió. Me quedé sentado. El chofer giró un poco la cabeza, no lo suficiente para verlo bien, pero habló sin usar el micrófono. Si no bajas, dijo. Lo va a decir otra vez. Nunca le tuve miedo al transporte público nocturno, hasta que empecé a notar que el camión siempre hacía una parada que no existía. Yo salía tarde del trabajo. Mi turno terminaba casi a la 1 de la mañana, y el último camión era mi única forma de volver a casa. Siempre iba medio vacío. 2 o 3 personas dormidas, el chofer callado, luces blancas que cansaban la vista.
La ruta era simple, la conocía de memoria, contaba las paradas casi sin mirar. Pero una noche, después de subir, noté algo distinto. El camión se detuvo entre dos paradas oficiales. No había señal, ni poste, ni refugio, solo un tramo oscuro de la avenida, sin negocios, sin casa cerca. El chofer abrió las puertas. Nadie subió, nadie bajó. Las puertas se cerraron y seguimos como si nada. Pensé que había sido un error. A la noche siguiente pasó lo mismo. Misma zona, misma duración exacta de la parada. 10 segundos. Lo supe porque miré la hora. Empecé a poner atención. El camión no se detenía por semáforo. No había tráfico. Simplemente se detenía. La tercera noche, alguien bajó. Era un hombre mayor, con ropa normal, como de oficina. Se levantó lento, caminó hacia la puerta y bajó sin mirar atrás. No había absolutamente nada afuera. Oscuridad total. El camión arrancó de inmediato. Me quedé pensando en cómo ese hombre iba a llegar a su casa, porque ahí no había casas. Al día siguiente, le pregunté al chofer con tono casual si esa parada era nueva. No me respondió, ni siquiera me miró. La siguiente semana empecé a notar algo peor. La gente que bajaba ahí nunca volvía a subir en días posteriores. Eran pasajeros habituales, caras que yo reconocía. Un día estaban, al siguiente bajaban en esa parada y nunca más los volvía a ver. Una noche, el camión estaba casi vacío. Solo íbamos 4 personas. Cuando se acercó la zona, sentí un nudo en el estómago. El camión frenó. Las puertas se abrieron. Esta vez escuché una voz por los altavoces. No era la típica voz automática, era la del chofer. Dijo un nombre, no el mío, el de una mujer que estaba sentada más adelante. Ella se levantó sin protestar, caminó como si supiera exactamente qué hacer. Bajó. Las puertas se cerraron y nadie dijo nada. A partir de esa noche, el altavoz empezó a usarse siempre en esa parada. Siempre decía un nombre. Una sola persona bajaba, nunca más de una. Empecé a grabar audios con el celular. Una madrugada, al revisarlos, me di cuenta de algo que no había notado en el momento. Antes de que el chofer dijera el nombre, se escuchaba una respiración. No del chofer, venía del fondo del camión, como si alguien más estuviera ahí, aunque los asientos estuvieran vacíos. Una noche, el camión se llenó más de lo normal. Había estudiantes, trabajadores, gente cansada. Cuando llegamos a la parada extraña, el camión se detuvo más tiempo. El altavoz tardó. Nadie respiraba. Entonces, escuché mi nombre. Sentí que se me aflojaron las piernas. Miré alrededor, esperando que alguien más reaccionara, que fuera un error. Nadie me miró. La voz lo repitió. Me quedé sentado. El chofer giró un poco la cabeza, no lo suficiente para verlo bien, pero habló sin usar el micrófono. Si no bajas, dijo, lo va a decir otra vez. Nunca le tuve miedo al transporte público nocturno, hasta que empecé a notar que el camión siempre hacía una parada que no existía. Yo salía tarde del trabajo. Mi turno terminaba casi a la 1 de la mañana y el último camión era mi única forma de volver a casa. Siempre iba medio vacío, 2 o 3 personas dormidas, el chofer callado, luces blancas que cansaban la vista. La ruta era simple, la conocía de memoria, contaba las paradas casi sin mirar. Pero una noche, después de subir, noté algo distinto. El camión se detuvo entre 2 paradas oficiales. No había señal, ni poste, ni refugio, solo un tramo oscuro de la avenida, sin negocios, sin casa cerca. El chofer abrió las puertas. Nadie subió, nadie bajó.
Las puertas se cerraron y seguimos como si nada. Pensé que había sido un error. A la noche siguiente pasó lo mismo. Misma zona, misma duración exacta de la parada. 10 segundos. Lo supe porque miré la hora. Empecé a poner atención. El camión no se detenía por semáforo. No había tráfico. Simplemente se detenía. La tercera noche, alguien bajó. Era un hombre mayor, con ropa normal, como de oficina. Se levantó lento, caminó hacia la puerta y bajó sin mirar atrás. No había absolutamente nada afuera. Oscuridad total. El camión arrancó de inmediato. Me quedé pensando en cómo ese hombre iba a llegar a su casa, porque ahí no había casas. Al día siguiente, le pregunté al chofer con tono casual si esa parada era nueva. No me respondió, ni siquiera me miró. La siguiente semana empecé a notar algo peor. La gente que bajaba ahí nunca volvía a subir en días posteriores. Eran pasajeros habituales, caras que yo reconocía. Un día estaban, al siguiente bajaban en esa parada y nunca más los volvía a ver. Una noche, el camión estaba casi vacío. Solo íbamos 4 personas. Cuando se acercó la zona, sentí un nudo en el estómago. El camión frenó. Las puertas se abrieron. Esta vez escuché una voz por los altavoces. No era la típica voz automática, era la del chofer. Dijo un nombre, no el mío, el de una mujer que estaba sentada más adelante. Ella se levantó sin protestar, caminó como si supiera exactamente qué hacer. Bajó. Las puertas se cerraron y nadie dijo nada. A partir de esa noche, el altavoz empezó a usarse siempre en esa parada. Siempre decía un nombre. Una sola persona bajaba, nunca más de una. Empecé a grabar audios con el celular. Una madrugada, al revisarlos, me di cuenta de algo que no había notado en el momento. Antes de que el chofer dijera el nombre, se escuchaba una respiración. No del chofer, venía del fondo del camión, como si alguien más estuviera ahí, aunque los asientos estuvieran vacíos. Una noche, el camión se llenó más de lo normal. Había estudiantes, trabajadores, gente cansada. Cuando llegamos a la parada extraña, el camión se detuvo más tiempo. El altavoz tardó. Nadie respiraba. Entonces, escuché mi nombre. Sentí que se me aflojaron las piernas. Miré alrededor, esperando que alguien más reaccionara, que fuera un error. Nadie me miró. La voz lo repitió. Me quedé sentado. El chofer giró un poco la cabeza, no lo suficiente para verlo bien, pero habló sin usar el micrófono. Si no bajas, dijo, lo va a decir otra vez. Nunca le tuve miedo al transporte público nocturno, hasta que empecé a notar que el camión siempre hacía una parada que no existía. Yo salía tarde del trabajo. Mi turno terminaba casi a la 1 de la mañana, y el último camión era mi única forma de volver a casa. Siempre iba medio vacío, 2 o 3 personas dormidas, el chofer callado, luces blancas que cansaban la vista. La ruta era simple, la conocía de memoria, contaba las paradas casi sin mirar. Pero una noche, después de subir, noté algo distinto. El camión se detuvo entre 2 paradas oficiales. No había señal, ni poste, ni refugio, solo un tramo oscuro de la avenida, sin negocios, sin casa cerca. El chofer abrió las puertas. Nadie subió, nadie bajó. Las puertas se cerraron y seguimos como si nada. Pensé que había sido un error. A la noche siguiente pasó lo mismo. Misma zona, misma duración exacta de la parada. 10 segundos. Lo supe porque miré la hora. Empecé a poner atención. El camión no se detenía por semáforo. No había tráfico. Simplemente se detenía. La tercera noche, alguien bajó. Era un hombre mayor, con ropa normal,
como de oficina. Se levantó lento, caminó hacia la puerta y bajó sin mirar atrás. No había absolutamente nada afuera. Oscuridad total. El camión arrancó de inmediato. Me quedé pensando en cómo ese hombre iba a llegar a su casa, porque ahí no había casas. Al día siguiente, le pregunté al chofer con tono casual si esa parada era nueva. No me respondió, ni siquiera me miró. La siguiente semana empecé a notar algo peor. La gente que bajaba ahí nunca volvía a subir en días posteriores. Eran pasajeros habituales, caras que yo reconocía. Un día estaban, al siguiente bajaban en esa parada y nunca más los volvía a ver. Una noche, el camión estaba casi vacío. Solo íbamos 4 personas. Cuando se acercó la zona, sentí un nudo en el estómago. El camión frenó. Las puertas se abrieron. Esta vez escuché una voz por los altavoces. No era la típica voz automática, era la del chofer. Dijo un nombre, no el mío, el de una mujer que estaba sentada más adelante. Ella se levantó sin protestar, caminó como si supiera exactamente qué hacer. Bajó. Las puertas se cerraron y nadie dijo nada. A partir de esa noche, el altavoz empezó a usarse siempre en esa parada. Siempre decía un nombre. Una sola persona bajaba, nunca más de una. Empecé a grabar audios con el celular. Una madrugada, al revisarlos, me di cuenta de algo que no había notado en el momento. Antes de que el chofer dijera el nombre, se escuchaba una respiración. No del chofer, venía del fondo del camión, como si alguien más estuviera ahí, aunque los asientos estuvieran vacíos. Una noche, el camión se llenó más de lo normal. Había estudiantes, trabajadores, gente cansada. Cuando llegamos a la parada extraña, el camión se detuvo más tiempo. El altavoz tardó. Nadie respiraba. Entonces, escuché mi nombre. Sentí que se me aflojaron las piernas. Miré alrededor, esperando que alguien más reaccionara, que fuera un error. Nadie me miró. La voz lo repitió. Me quedé sentado. El chofer giró un poco la cabeza, no lo suficiente para verlo bien, pero habló sin usar el micrófono. Si no bajas, dijo, lo va a decir otra vez.